cada semana, Juan Ponce Valenzuela les saluda. Y este es su programa, La Otra Caja de Pandora. Ahora, para acompañar a Musuq Nolte, fotógrafo peruano-mexicano. Él está participando en la 3ª edición del Festival Internacional de la Imagen, en siglas FINI. Este festival está organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Festival que se abrió el 18 de abril y se clausura el 26 de abril. Musuq Nolte está con una muestra titulada Una mancha devora un país, muestra fotográfica donde Nolte documenta los trabajos de los primeros días del derrame de petróleo en la costa cercana a Ventanilla, considerada por los resultados como el peor desastre ecológico de la historia del Perú. Esto lo dice además un columnista del diario El País, un articulista. Un daño que a la luz de las últimas investigaciones parece imposible de reparar todos los daños. En su momento, las autoridades precisaron una cifra en realidad que habían sido ocultadas por parte de la empresa. Como mínimo, fueron 11.900 barriles de crudo, casi 2 millones de litros vertidos al Pacífico, cerca de la refinería La Pampilla. Para los que no conocen a Musuq Nolte, diremos que, ya saben, él es fotógrafo, documentalista y editor. Sus trabajos abordan temas sociales como la memoria histórica, los temas de los pueblos originarios y la depredación ambiental. Sus trabajos han sido exhibidos en 18 exposiciones individuales, además de numerosas exposiciones colectivas en que él ha participado, tanto en el país como fuera del país, en Europa, en fin, muy activo por su nivel de trabajo fotográfico, documental y nivel artístico. La muestra Una mancha devora el país forma parte de su proyecto de trabajo a largo plazo, como otros, sobre la accesibilidad del agua en diferentes regiones del Perú. Además, desde el año 2013, Nolte es fundador y director de Kiwi, una editorial independiente de fotógrafos latinoamericanos. A la fecha, esta editorial ha publicado más de 35 títulos, un gran esfuerzo de esta nueva generación de profesionales y artistas visuales, fotógrafos. Ya hablando en casa, recuerden que en ediciones anteriores comentaba el esfuerzo de abrir más La Otra Caja de Pandora. Esto con el apoyo de otros colegas. Así, estamos por anunciar un encuentro por un tema que nos concierne directamente. Esto es a los fotoperiodistas, al tema de la fotografía. Nos preguntamos, ¿crisis del fotoperiodismo? Inteligencia artificial como generador de imágenes. Más adelante, en los días que vienen, daremos mayores detalles. Nuestro invitado de hoy es un máster en periodismo y comunicación multimedia, docente universitario en la Universidad de Ciencias Aplicadas, docente visitante en la Universidad de Piura, y además autor de numerosas portadas de diarios, revistas, publicaciones en general. No es precisamente un fotógrafo, pero maneja los conceptos narrativos propios también de la fotografía en términos visuales. En breve nos conectamos con Manuel Amaya, diseñador gráfico de diarios y revistas. Perdón, ya. Como habíamos anunciado, amigos, con una cooperación de otros colegas estamos abriendo un poco más La Otra Caja de Pandora. Habitualmente, ustedes están acostumbrados a ver a fotoperiodistas, fotógrafos, pero con quien en esta ocasión tenemos como invitado es un especialista en trabajar en aspecto visual,
porque él es un máster en comunicación visual, además docente en la Universidad de Ciencias Aplicadas y profesor visitante en la Universidad de Piura. Él no va a decir qué es lo que dicta en esas universidades, pero básicamente son, obviamente es comunicación, periodismo, pero él nos va a desplegar con mayor detalle. Hemos sido compañeros de trabajo y a veces uno se confunde quién es quién cuando nos extraviamos en el camino, ya que él está ya como docente en la universidad, yo estoy en otros hacer, quehaceres distintos de lo que era en el diario y no nos vemos tiempo. Me refiero, para los que no lo conocen, Carlos Manuel Amaya. Inicialmente dije Carlos, pero es Manuel Amaya. Le decía Manuelito por las facciones juveniles. Así que no nos confundamos, ya tiene sus añitos. Bienvenido, Manuel, a la otra caja de Pandora. Gracias, Juan. Es un gusto para mí conversar contigo después de tiempo. Y sí, efectivamente, somos colegas, hemos trabajado juntos en el diario durante largos años, ¿no? Yo he trabajado en el diario, he tenido la oportunidad de entrar a mis prácticas en el año 1999, por ejemplo, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar contigo, con otros fotógrafos referentes, de los cuales he aprendido muchísimo, la verdad, porque cuando uno diseña, digamos, páginas, ¿no? Tiene varios contenidos los cuales confluyen, ¿no? Los textos, las infografías, las fotografías, ¿no? Y entre todos hay que realizar un mix para que se cree un contenido agradable para la vista del lector, ¿no? Pero en ese interín también hay que siempre editar las fotos. Y hay que editar las fotos en el diseño con un criterio de que la fotografía se respete sus formatos y lo que quiere también transmitir. Entonces, siempre conversando con ustedes, ¿no? Yo, cuando a veces yo hacía algún tipo de ediciones, me enseñaban, ¿no? Me decían, Manuel, mira, esto no lo cortes porque le quitas toda la visión completa, panorámica. Manuel, esto no lo cortes así porque si no, no se va a ver completamente lo que yo quiero mostrar. Entonces, así poco a poco fui yo, digamos, a través de la experiencia, aprendiendo a respetar los criterios fotográficos, por ejemplo, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo y hasta ahora lo sigo yo, ahora que estoy en las aulas, siempre le comento eso a mis alumnos, ¿no? Que siempre hay que este, respetar el trabajo de todas las disciplinas que confluyen en una página para que salga un producto adecuado para la gente que va a apreciarlo, pues, ¿no? Y eso yo lo he aprendido de ustedes. Yo he tenido esa oportunidad y siempre lo agradezco y siempre lo menciono en mis aulas. Manuel, para los que están viendo el programa, habría que decir que la intención de a un diseñador a este espacio, obviamente es, como decíamos, para ampliar la otra caja de Pandora, abrir un poco más. Porque sucede que los fotoperiodistas, tú mismo has comentado, dejan el material, ¿no? A criterio del editor, y el editor está en constante comunicación, digamos, con el área de diseño, ¿no? Y a veces no están de repente en comunicación con diseño, Sí, porque, digamos, la dinámica misma hace que el otro también esté en otras tareas, ¿no? sí, Pero, ha pasado. ¿cómo se resuelve, por ejemplo, cuando un fotoperiodista deja su material para que, digamos, el mismo editor decide y pasa? Porque hay que también decir, ¿no? Hoy en día, a diferencia de años que si tú has empezado en el directo todavía has visto las otras modalidades en que se llegaba a diagramar las páginas del diario, ¿no? Últimamente en realidad es todo sistematizado, todo está digitalizado, ¿no? Todas las fotos van asignadas y los ves tú en tu pantalla, digamos, la imagen asignada para la página tal y va a tantas columnas, en fin. Pero antes Ujú. no sucedía eso, ¿no? Había que ir físicamente la foto impresa, ¿no? Y hacer los cortes, el tamaño, marcarlo era, Crayola, era una con crayola roja. crayola, ¿no? Con crayola, claro, no había que marcarlo y, en fin, ese era un proceso distinto, ¿no? Que es el mundo, vamos a decirlo, analógico. Pero Gracias. la idea, y gracias por aceptar, mejor dicho, participar en este espacio, como te había advertido y como tú mismo me hiciste el reparo de que es de fotografía, te decía yo que muchos de los colegas que ven el programa
y algunos jóvenes, en realidad, de repente, no saben cuál es el destino o cuál es el proceso y los criterios que luego se aplican para que finalmente visualmente sea un logro en un conjunto. En este caso, puede ser un diario, una revista, ya sea una página web, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Sumar un poco más Ujú. de frescura en conocimiento para que los fotoperiodistas, los fotógrafos, tengan más solvencia en, a la hora de producir, porque ya tienen cierta información, si es que no la tienen, cierta información de cómo es que va a ir el siguiente proceso de su trabajo, ¿no? Claro, sí, ahí se cuenta mucho, digamos, la labor del editor fotográfico, ¿no? El editor fotográfico siempre conversa con el fotógrafo y le dice más o menos qué es de acuerdo al enfoque de la noticia, con qué material va a contar, ¿no? Pero como tú me mencionabas hace un rato, ¿no? Sucede que a veces el mismo fotógrafo no está porque ya está en otra comisión. Entonces no está presente en ese momento que se va, a veces el diagramador, el diseñador va a colocar la página, la foto en página, ¿no? Pero ahí mucho depende también del editor fotográfico, digamos, del ojo avisor que tiene, también de lo que ha conversado con el mismo fotógrafo asignado a esa tarea y cómo también trabaja en conjunto con el diseñador, ¿no? Porque a mí muchas veces, por ejemplo, me han llamado los editores, tuve alguna oportunidad, Pancho Rodríguez, por ejemplo, en otra oportunidad me decía, Manuel, ven, siéntate acá y mira conmigo, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿cómo me tienen la confianza de hacer eso? Bueno, primero me sentaba así a mirar, y después cuando me daban la oportunidad yo ya decía más o menos, esta foto puede funcionar, esta sí. ¿Pero por qué? Porque, a ver, esa noticia va a salir a página completa. Tenemos la oportunidad de hacer planos abiertos. Ah, esta noticia va a salir más pequeña, en menos columnaje y menos altura. Bueno, tienes posibilidad de poner plano cerrado, perdón, media retratos o plano medio, ¿no? No puedes poner en una foto de 2 columnas, una foto de una marcha, por ejemplo, ¿no? Porque va a salir chiquitito la gente. La foto de una marcha tienes que ponerla 6 columnas. Entonces yo le enseñaba, le decía, mira, esta página tiene este espacio y tienes para poner fotos grandes. Acá esta foto de acá, yo tengo diagramada con una maqueta, una foto vertical, por ejemplo, ¿no? Y esta foto vertical pues no da para lo que tú me quieres mostrar. Si tú me muestras que hay posibilidades para poner una foto vertical, me gustaría porque no quiero que todas las páginas se parezcan. Pero si no hay posibilidad, hagamos algún cambio, ¿no? Y así se conversaba, ¿no? Se transaba para ver de que... Lo que pasa es que todas las páginas no son independientes, ¿no? Muchas páginas se miran con la otra. Entonces, si todas las fotos son horizontales, todas las páginas se van a aparecer. Entonces ahí tendríamos que mover un poco el titular para arriba, el otro titular para abajo, esta foto vertical, esta horizontal, ¿no? Planos abiertos, planos cerrados. Entonces tú pasas el periódico o la revista y ves que tienes distintos puntos de vista, ¿no? Y eso se conversaba permanentemente, se conversaba con el editor fotográfico, ¿no? Entonces, a veces sucedía que teníamos que cambiar los formatos de las páginas, porque entraba un aviso o simplemente... Hace un rato, por ejemplo, yo te dije, ¿sabes qué? Necesito una foto horizontal para esta página, ¿no? La armábamos bien chévere todo y de pronto, ¿sabes qué? Esa página tiene que pasar ya no a la 3 sino tiene que pasar a la 7. Entonces, cuando ya no se mira por la otra página anterior, el diseño tendría que cambiar. Y te pido otra vez otra foto. Entonces, como es permanente el cambio, a veces sucede pues que, vamos, Manuel, hace rato me has dicho esto, ahora me dices otra cosa, ¿no? Entonces, pero cuando uno conversa y le explica, mira, lo que sucede es que ha habido un cambio de pauta periodística, porque ha sucedido un hecho muy importante, ¿no? Y tenemos que hacer este cambio. Bueno, se explica cómo pasan las cosas y a partir de eso también hay mucho, digamos, de paciencia y también de entender el trabajo del otro, ¿no? Entonces, cuando uno respeta el otro también respeta el trabajo del otro y entre todos sale un buen producto, ¿no? Y eso era lo que siempre nos pasaba a nosotros, ¿no? Que conversábamos para ver esa posibilidad de que si hubiese algún cambio, eh, hagámoslo con un motivo, ¿no? Y ese motivo es periodístico, para que salga todo mucho mejor, ¿no? Entonces, antes sucedía mucho también que habían páginas en blanco y negro. Entonces, las páginas en blanco y negro, las fotografías no iban a salir igual que las de colores, no solamente porque tenían ese factor de color, sino porque las sombras son distintas cuando se retocan en blanco y negro que cuando se retocan a color.
Entonces sucede que una foto no simplemente es que se imprime la foto a color en blanco y negro, sino que tienen que retocarla especialmente con tonalidades, con sombras distintas, perdón, y se valoran buenas fotos. Entonces, todos esos detalles teníamos que estar nosotros en diseño, conversando con eh, quienes retocaban las imágenes, y diciéndoles, por favor, esta foto va a ser en blanco y negro, ten cuidado con esta, retócala para blanco y negro. Y la retocaban para blanco y negro. Y después pasaba que, no, mira, ¿sabes qué? Esa página ahora tiene color. Y tenían que retocarla a color. Y así era, pues una vorágine constante, ¿no? Pero un trabajo gratificante, definitivamente, ¿no? Carlos, hay una pregunta de rigor para la gente que pueda estar viendo el programa. Dice, y se le hace a los fotógrafos, ¿no? Obviamente, pero y lo mismo en ti, ¿no? ¿Cómo es que te decides por el diseño? En el programa anterior hemos tenido a Orbegoso, que fue en sus inicios diseñador. 5 años de Mira. diseño en Pensa, en Ojo, Ajá. y luego decide por la fotografía, ¿no? Mira. Por eso te pregunto, ¿no? ¿Cómo es que te mantienes tú en la parte visual, siempre obviamente, pero en diseño? ¿Alguna vez has tenido la tentación de migrar a otro aspecto de lo visual? ¿O es que cómo es que empiezas a elegir esta área de diseño como profesión, ¿no? Sí, mira, a mí siempre me ha gustado escribir y leer mucho, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, que cuando llegué al comercio, llegué pues buscando quiénes eran los redactores que escribían Deporte Total y Luces y quiénes eran los fotógrafos que salían los créditos de las fotos de los partidos de la selección. Pero yo he estudiado periodismo e ingresé a la universidad pensando en escribir. Y cuando llego a la universidad me encuentro con un taller universitario de un periódico que hasta ahora sigue existiendo, que se llama Redacción, en la Universidad San Martín. Y yo entro en el segundo año de ese periódico. Vi un cartel que decían que necesitaban diseñadores para diagramar el periódico. Y yo previamente, antes de ingresar a la universidad, había llevado unos cursos de diseño y había trabajado. Estaba trabajando en esa época en una editorial. En esa editorial hacían libros. Pero yo no empecé diagramando en esa editorial. Yo lo que hacía, yo era el auxiliar de oficina. Porque ahí yo trabajaba para juntar para poder estudiar mi universidad. Pero como vi a los chicos que hacían cosas chéveres en el diseño, me gustaba meterme a la sala de diseño y mirar cómo trabajaban. Y cuando empecé a estudiar diseño, le pedí la oportunidad a la señora del centro de cómputo que me deje trabajar fuera de mis horarios de trabajo, practicar en sus computadoras. Porque yo no tenía computadora en mi casa. Y la señora me dio la oportunidad, me quedaba hasta tarde agarrando sus programas de diseño, yo miraba, ¿no? Practicaba todo muy lento, ¿no? Hasta que de pronto alguien del centro de cómputo se fue y me dieron la oportunidad ya de practicar con productos verdaderos, ¿no? Me demoraba un montón, obviamente. Después de eso ingreso a la universidad y cuando ingreso a la universidad encuentro ese taller, ¿no? Yo entré porque me gustaba leer, me gustaba escribir. Hasta ahorita yo escribo, me gusta. Pero cuando entré a ese periódico hubo como un punto de quiebre porque como pidieron diseñadores y yo sabía diseñar, me enseñaron ya el diseño no solamente, digamos, de páginas clásicas, sino de productos periodísticos, entre ellos la infografía. ¿No? Me enseñaron otro software, pero sobre todo me enseñaron los criterios con los cuales utilizar los software. Entonces, aparte de mis clases, yo hacía mis labores en ese taller universitario donde juntaban a chicos de todos los ciclos. Y en una oportunidad se abrió una convocatoria para que practiquen en el área de diseño del comercio haciendo las amenidades. Para pintar Condorito, Mafalda, ¿no? El Ume me acuerdo que había antes, un Ume. El Sudoku, ¿no? Entonces llegué al periódico a dar un examen y me tomaron examen, pero de todo, ¿no? O sea, me tomaron actualidad, me tomaron psicotécnico, aparte del examen, pues, de mi computadora, ¿no? Y hago mis páginas, cuando entro, empiezo a practicar en la sección de luces, que justamente era la que a mí me gustaba, que estaba al ladito de deportes que me encantaba, ¿no? Entonces yo terminaba rápido mis chistes, mis condoritos, y me iba a mirar cómo trabajaban ellos.
Y ahí conocí pues a los grandes de deportes, ¿no? A todos los de luces también. Y me quedaba mirando a los diseñadores cómo hacían sus páginas, ¿no? Entonces me quedaba mirando ahí a grandes, ¿no? Por ejemplo, Augusto Nieves, ¿no? Alexis Vicente, César Mauricio, ¿no? Lucho Ames, grandes, y responder todas las preguntas que yo chiquillo le preguntaba, ¿no? En algún momento me dejaron solo también en deportes y me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita venimos, ¿no? Y me dejaron solo con todo el mundo ahí, que todos pedían sus páginas a la vez y yo estaba así, así, así. Y cuando regresaron me vieron y se comenzaron a reír, ¿no? Pero me parece que ellos me dejaron solo porque sabían que en algún momento podía quedarme solo con ellos, ¿no? O sea, como que resolví, digamos, ¿no? Fue como mi prueba de fuego, algo así me di cuenta, ¿no? Ya después con el tiempo, ya, digamos, pasé a la sección de publicaciones, donde hacían libros, y ahí aprendí también a hacer libros, pero de manera un poquito más con detalle, más profesional. Ahí hacían los libros y también los coleccionables del comercio. Aprendí mucho ahí, ¿no? Milagros Valenzuela, editora, coordinadora de diseño en esos años, me dio la oportunidad de ir a trabajar ahí con el grupo de Claudia Burgas, ¿no? Y Berusca Noriega. Ahí me enseñaron un montón también, ¿no? Y en ese lapso yo seguía estudiando en la universidad. eh, Paralelamente, el área de infografía necesitaba un practicante que sea periodista y que haga diseño a la vez. Xavier Díaz de Serio, el editor de esa época, conversó conmigo, me dio la oportunidad de ir. Entonces yo estaba en la disyuntiva de quedarme en publicaciones o irme a infografía, ¿no? Y él me decía, aquí vas a aprender a hacer los gráficos. Yo le decía, pero yo no sé dibujar. Y él me decía, no, yo tengo una técnica que te voy a enseñar. Además, acá tienes un equipo donde hay ilustradores. Yo lo que te voy a enseñar es el criterio con el cual utilizar estos gráficos de que tú sabes Illustrator para que hagas una gran infografía. Y bueno, fui a la sección de infografía, aprendí a hacer infografía, hice años de infografía, hasta que después pasé a la sección de diseño, ¿no? Y cuando paso a la sección de diseño, empiezo a diagramar efectivamente otra vez luces y deportes, hasta que en un momento me convocan del cuerpo A, porque decían que necesitaban a alguien que tenga, digamos, que era periodista y también diseñador para ver cómo armar las páginas con un criterio, me decían, ¿no? Bueno, ya, entonces fui y ahí conocí el otro lado que yo lo había pisado poquitas veces. Le tenía una distancia, un respeto, porque decía, wow, es el cuerpo A, ¿no? Y voy y poco a poco me acomodo ahí. Y Jorge Andrade, por ejemplo, me da la bienvenida, ¿no? El que hacía la portada, el grande Bocha, me da la oportunidad de empezar a hacer la portada con él los días que él descansaba. Y él me enseñaba qué criterios tomar para hacer la portada, ¿no? Porque había que estar sentado en la mesa de edición con los editores de cada sección y con el director y armarle una portada en poco tiempo con criterio pues periodístico y de diseño, ¿no? Y era todo un tema, era, ¿no? Entonces, esa era una gran responsabilidad. Ahí estuvo, pues, mientras fue editora de diseño Paola Damonte, me dio la oportunidad, Orlando Lazo, eh, y bueno, también, por supuesto, Ángel Hermosa, ¿no? Entonces, ellos me dieron la oportunidad de yo hacer la portada en algún momento de la semana siempre, y siempre le estoy agradecido, ¿no? Porque me decían, a Manuel, tú marca esta pauta, entra, chequea, ¿no? A veces entraban conmigo, otras veces me dan la oportunidad de entrar solo. Y después siempre conversaba con ellos para que me den el visto bueno, para que me ajusten criterios, les explicaba cómo pasaba, ¿no? Pero eso, como tú sabes, es tiempo récord, ¿no? O sea, tiene que ser al toque, no va a resolverlo, ¿no? Porque, y en ese trajín no se hace la portada, digamos, de la nada, ¿no? Sino se conversa con fotografía, ¿no? Se conversa con redacción, se conversa con infografía para ver qué va, qué no va y cómo lo planteamos, ¿no? Y de acuerdo a eso es que tuve la oportunidad de ver la portada y eso fue una gran satisfacción para mí, ¿no? Entonces, esa carrera, digamos, de plantear el diseño, lo visual, ha sido a través de un largo descubrir, digamos, ¿no? Claro. Manuel, vamos a ver parte de esos trabajos que has tenido la gentileza de compartir y más o menos adviértenos para los que van a ver qué criterios son los que se mueven tanto como se mueve la materia. O sea, para que finalmente lo que vamos a ver, Ok, ¿no? ¿Qué criterios son los que se ha
ha fusionado, porque algunas cosas son encuentros, pues hay que resolver el tamaño de la letra, hay que resolver las columnajes del texto, ¿no? Hay que de ahí a resolver el tamaño de la foto, pero hay unos criterios que son propios del diseño, ¿no? Vamos a ver una portada y iremos viendo, porque ahora lo tenemos casi en secuencia, me hubiese gustado, pero vamos. La idea es de que se formen el criterio de cómo finalmente toma cuerpo una publicación, ¿no? En este caso una portada, ¿no? Sí, esa, por ejemplo, como siempre mencionaba hace un rato, ¿no? Es importante la visión del editor, tanto de fotografía como de diseño, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tiene que ver mucho la elección de la foto, el gesto adusto, del momento en el cual suceden esas cosas, ¿no? El titular del comercio, por ejemplo, no es usual que tenga solamente dos palabras, ¿no? Pero en este caso, como ya se vuelven más interpretativos los titulares, dado que la noticia al día siguiente viene ya a partir de cuando la gente no se entera, sino ya necesita algo más, porque en el día ya se enteró, ¿no? En la noche, así ha pasado en la noche, igual ya se enteró de otra manera. Al día siguiente no puedes darle un titular como para que la gente se entere, ¿no? Si no es un titular que te sume a lo que ya se enteró. Entonces, en este caso es un titular, digamos, interpretativo de cuando le negaron el asilo en la Embajada de Uruguay, ¿no? Y también hay un pronunciamiento del diario, por eso sale la editorial ahí, ¿no? Y las bajadas son grandes. Entonces el fondo negro también tiene que ver mucho también y con la silueta y el gesto adusto de- del personaje, ¿no? En este caso Alan García. Pero es una Sí, confluencia de muchas variantes, ¿no? claro, claro, pero el conjunto, el resto de elementos que has puesto ahí, por ejemplo, Ajá. Claro, el resto de elementos es cuando pasan muchas noticias, también es necesario ponerlas de manera armónica, ¿no? Y hay diferentes niveles de lectura, ¿no? Por ejemplo, el de arriba es el friso, y en el friso se le dice friso, ¿no? Y ahí hay noticias que supuestamente son eh, de menos peso que las notas que están abajo, ¿no? Porque pueden ser más, digamos, menos fuertes políticamente, como por ejemplo de deportes, luces, espectáculos, ¿no? Y abajo viene lo más fuerte que es notas metropolitanas, de regiones del país, internacionales, ¿no? O políticas también, económicas, ¿no? Y a veces hay un día que hay muchas cosas y la idea es que no hayan demasiadas noticias, ¿no? En la portada. Pero si no se llena de textitos, ¿no? Pero sucede que a veces que hay tantas que tienes que poner. Pero todas tienen un nivel, digamos, de mayor a menor en cuanto a tipografía, en cuanto al ancho de columnas también, ¿no? Y tamaño, por ejemplo, de titular, ¿no? O sea, va de más grande a más chico, ¿no? De tal manera que se nota gráficamente que hay una nota principal, ¿no? Que es la más protagonista, se la de podría arriba. decir que es de forma vertical el concepto que dices, de arriba Sí, para abajo. sí, porque así es, nosotros leemos de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Ujú. Así es el tipo de lectura nuestro, ¿no? Tratamos de llevar el foco al lugar deseado, ¿no? Que siempre va a ser el primer nivel de la página, ¿no? Y por ejemplo, en Sí. este ejemplo que hemos visto, si recuerdas cuánto tiempo te demoró finalmente llegar a esa estructura. La estructura sí la armábamos en poco tiempo, ¿no? No sé, a ver, déjame ver, si armábamos algo sabiendo qué espacio iba a ocupar la fotografía, máximo 25, 30 minutos, puede hacer, ¿no? Lo que nos demorábamos era la edición fotográfica y ver qué nota, cuántas bajadas poníamos, y hasta eso se podía resolver. La idea es cómo íbamos a editar la fotografía y cuál, ¿no? Entonces, a partir de eso comenzamos a ver las posibilidades. Buscar un gesto adusto, tomar la decisión que sea también silueta o no, hacer una prueba con la silueta, ¿no? Que se vea primero una prueba en físico de cómo saldría para que se vea, ¿no? Para que lo vea los principales. Entonces ahí siempre es trabajar la mano con el editor de diseño, ¿no? Es clave ahí. ¿Mm? Y normalmente ahora, digamos, para una hora de cierre que está programado, ya se llega con un boceto previamente, ¿verdad? ¿O no? Sí,
La clave está en que las notas, digamos, que no van a ser parte del universo de la nota principal, esas se podrían ir avanzando mientras se resuelve. Tendría que soltar la página para que las otras notitas vayan siendo avanzadas en cuanto a su redacción, hasta que la principal todavía no termine de decidir qué foto va, que se termine de filetear, a ver si funciona esta, o si funciona otra, o si ya no la fileteo y le pongo sin fondo, ¿no? Detalles editoriales que tienen que ver con criterios periodísticos, ¿no? Pero mientras pasa eso, lo demás ya está resuelto. Entonces hay que ir avanzando, porque no puedo soltar la página completa cuando termine de ver la nota principal, ¿no? Esas cositas se van avanzando también, ¿no? Ahora vas a compartir una infografía que es la que, por lo visto, en un principio te apasionaba más. O tuviste que soportarlo, no lo sé. No, las dos cosas me encantan. Las dos cosas me encantan. Aquí yo ya hacía diseño, ¿no? Y me dieron la oportunidad de que cuando vino Paul McCartney en el 2011, me parece, sí, en el 2011, hacer una infografía que iba a salir en un póster. Esta la hice con mi amigo Carlos Ramírez, con Carlos Ramírez que estaba en infografía, los dos lo hicimos. Entonces, sucede que el comercio iba a regalar un póster gigante para que salga con el logo del comercio y iba a tener, y se los iba a regalar a todos los que estuviesen en las primeras filas del concierto de Paul McCartney. De tal manera que sacaban el póster así, con su cara de grandota, y lo ponían ahí y tomaban la foto, ¿no? Y salía el comercio ahí, en papel cuché. Y me dieron la oportunidad, sabiendo que soy fan de los Beatles, de hacer esa infografía. Yo feliz. Entonces, con Carlos Ramírez trabajamos una línea de tiempo donde se veían hitos importantes en su vida, ¿no? Desde que empieza a tocar cuando era joven hasta que pasa por los Beatles, se disuelve los Beatles, crea su banda Wings y comienza a cantar como solista hasta el 2011 que llega a Perú, ¿no? Y eso era doblado, era un póster, pero también era doblado por partes, entonces, en 8 partes. Esas 8 partes tendrían que tener, digamos, una manera de ser doblada, chiquita, y cuando lo desplegabas era un todo, ¿no? Y para que la Entonces, gente tenga una idea, esa posibilidad de hacer eso. para que la gente que está viendo tenga una Ujú. idea, una referencia para tener la dimensión del tamaño. El póster era un A1, me parece, si era un A1, grande, o sea, son 4:3. Es Y, grandecito, grandecito era. y grande, ¿no? Grandecito, era un póster grande. Sí, era grande, pero muy bacán el póster, la verdad. Muy bacán, fue muy gratificante trabajar con Carlos Y Ramírez. aquí seguimos con los Beatles. Sí, y bueno, esta es una página que yo le planteé la posibilidad de escribirla a mi editor, y también hablé con el editor de luces, Alberto Servat, en esos años, y quería yo, digamos, plantear la portada de Sgt. Peppers de los Beatles desde el punto de vista del diseño. Lo que sucede es que cada año igual se va a cumplir un aniversario nuevo del lanzamiento de este disco, que es emblemático, ¿no? de los Beatles y de la historia del rock. Pero no hay nada nuevo que decir cada año si ese disco ha salido hace tantos, ¿no? Más de 4 décadas, ¿no? Ahora hasta 5 ya pasó. Pero yo planteé ponerlo a través de una... Colocarlo, perdón, en este diseño a partir de un análisis del diseño, ¿no? Decir quiénes eran los personajes, por qué utilizaban estos colores, qué quería decir esa narrativa que mostraban en su portada, ¿no? Por eso ahí le tomé una foto a un disco de vinil, ¿no? Hice la portada como si fuese una portada con una sombra y dibujé abajo una infografía donde decía a través de los números quién era quién, ¿no? Entonces quien quería saber quién era alguno de los personajes tenía que ir al dibujo de abajo, que estaba representando a los mismos que estaban arriba, y con el número 5, por ejemplo, buscaba en la lista 5, Marilyn Monroe. 7, el 7 es Mohamed Ali, ¿no? El 9 es Laurel y Hardy, el gordo y el flaco. Entonces ahí sí es un análisis que también escribí el texto también, ¿no? Y en el texto también analizo lo que sucede en la portada de ese disco, ¿no? Claro, para un insidioso que puede decir, bueno, ¿qué tanto me hablan? Sí, ¿por qué no le puse su numerito a cada uno en la portada del disco? ¿Por qué no se hizo eso? Ajá, buena observación.
Lo que pasa que esto, el estar todos en la portada y al estar solamente, no solo, lo del cuerpo tiene solamente lo de adelante, pero los de atrás son más o menos rostros, ¿no? A veces. Entonces, ponerle un número encima del rostro taparía la identidad de la persona y haríamos más ruido encima de tantos detalles, ¿no? El ruido visual, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se hace con elementos infográficos es que cuando tienes bastantes cosas, bastantes elementos, dibujas la silueta y a esa silueta le aplicas el número encima. De tal manera que la silueta es asociada con la forma en la fotografía. Y con eso se nota cuál es el 19, cuál es 25, cuál es 2. Porque otra manera es hacer un diagrama de partes, ¿no? Donde tú jalas una línea y dices a cada uno quién es. Pero en este caso no funciona porque nos llenaríamos de tantas líneas que sería una telaraña, ¿no? Entonces, para hacerlo más limpio, se hace esa representación gráfica de unas siluetas abajo, ¿no? Ujú. Y este es otro tipo de apuesta en diseño, ¿verdad? Sí, sí, aquí hay una anécdota grande, ¿no? Porque este es un texto que había salido publicado previamente en New York Times, me parece. Entonces, el comercio tenía la exclusiva para publicarla en Perú. El detalle está en que no se podía tocar, porque ese texto ya había salido publicado. Entonces, para diagramarlo, la idea era hablar, bueno, el tema habla sobre la recesión financiera cuando se cayó el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos comenzó a emitir bonos del Estado. Pero sin embargo, eso también hizo que, perdón, en ese contexto, su mercado estaba cayendo, ¿no? Entonces, había un problema con eso. Eh, bueno, lo clásico era poner una fotografía, ¿no? Y conversando, y me decían, ¿qué fotografía vamos a poner? A ver, podemos poner de repente, la gente estaba viviendo en sus remolques, me acuerdo. En Estados Unidos había bastante gente que tenía, se había quedado sin casa y vivían en casas de remolque. Comenzamos a ver la foto, seguimos la posibilidad que sí salía, ¿no? Pero de todas maneras, a ver si podemos jugar con una ilustración, ¿no? Conversé con Víctor Aguilar, un gran ilustrador, y Víctor, yo le digo, mira, ¿sabes qué? El tío Sam, ¿no? De repente está pobre, ¿cómo hacemos eso, no? Entonces él me dice, perdón, pero con el presidente Obama quisiera, le digo, ¿no? Entonces el ilustrador tiene su criterio también, ¿no? Él me dijo, mira, Manuel, me parece que la idea que tú me estás diciendo es algo que se va a ver siempre o se ha visto antes, me dice. Déjame proponerte otra cosa. Entonces él me propone también los bonos, porque hablamos de los bonos. Hablamos de Obama con el sombrero de tío Sam, pero no necesariamente me lo lanza pobre. Lo que él hace me dice, ¿sabes qué? Como estaban pobres y él representa a Estados Unidos, lo que podemos hacer es que se tape con los bonos. Te voy a hacer una propuesta, me dijo. Me hizo un boceto a mano. Entonces yo le dejé el espacio a las columnas, teniendo en cuenta que Obama es larguirucho, ¿no? Entonces, como es larguirucho, ya, te lo vas a dibujar en este espacio. Vamos a ver cómo funciona. Entonces me pasa la propuesta, ¿no? Antes que lo pinten y digamos, se la vendo al editor de economía, ¿no? Y me aceptó. Porque esa página supuestamente tenía que cerrarse rápido, porque nadie le iba a tocar. Sí había salido publicada en New York Times. Entonces, ¿por qué hacerme el trabajo de ponerle algo que iba a hacer que se demore? Menos mal lo convencí, confió en mí y yo confío en Víctor Aguilar y el trabajo en equipo, por eso siempre hablo del trabajo en equipo, ¿no? Logró que salga esta página que es, digamos, tiene espacios en blanco, ¿no? Pero los espacios en blanco son respiro, porque hay unas columnas gigantes de texto también, ¿no? Entonces cuando pasa eso hay que darle respiro a la página y todo, ¿no? Muy interesante ese trabajo, Macu. Sí, sí, lo guardo con bastante cariño. Este es el programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Manuel, Manuel Amaya, diseñador, profesor en periodismo. Como comentaba, ¿no? Era el trabajo en equipo, ¿no? Y aquí, en esta oportunidad, por ejemplo, esta página fue para domingo. Aquí Mario Cortijo me dio la idea acerca de cómo se venía el Mundial del 2006, me parece, en Alemania, de que en archivo había pasado, y esto yo lo había visto también, me acuerdo, eh, había pasado cómo el comercio transmitió el Mundial de 1930 en vivo. Lo que sucede es que en vivo, en 1930, ¿cómo fue eso, no? Si el periódico sale publicado al día siguiente. Lo que sucede es que era tanta la expectativa por la participación de Perú en el primer mundial de fútbol, que siempre llegaban los cables, ¿no? Y los cables que llegaban a la redacción
servían para redactar la noticia y que saliera publicada al día siguiente. Pero la expectativa era tanta que la gente se plantó en la esquina del comercio de Lampa con Miro Quesada y esperó a que los cables fueran leídos con un altoparlante desde la cúpula del comercio. Entonces, lo que cuenta la crónica de esos días es que la persona que leía el cable, perdón, que sacaba el cable de la máquina, se acercaba corriendo a la cúpula y venía alguien que narraba casi al instante lo que sucedía minuto a minuto entre Perú y Uruguay en el primer partido del Mundial. Y toda la gente sale ahí en esas fotos gigantes, espectaculares. Sale con sus bastones, con sus sombreros, escuchando el partido que lo narraban. Y eso es prácticamente un sinónimo de lo que se empezó a hacer en la web, ¿no? Que era narrar minuto a minuto los acontecimientos. Y el comercio justamente aquí lo que hace, lo que yo hago es ver cómo se narró en 1930 por el lado de los colores rojos y los colores verdes implican también cómo narrar abril fue 1930, de cómo fueron los goles. Y cómo se narró en el Mundial del 2006 a través de las infografías con una tecnología distinta, con los goles. La tabla de posiciones también y un suplemento especial de contexto ya del año de los 2000, ¿no? El año 2006. Y también la crónica corta la escribo yo para darle contexto, ¿no? Y es una gran satisfacción que me dieron la posibilidad siempre de escribirlo y poner mi crédito. Y esta página del Mundial, ¿no? Que también habían múltiples posibilidades. Lo que sucede aquí en el Mundial es que ese era el partido con Nueva Zelanda, en el cual era el partido de vuelta, ¿no? El partido de ida, Perú había empatado allá en Nueva Zelanda y de visita, ¿no? Ahora el partido, el segundo, el resolutivo, iba a ser en Lima, ¿no? Y había mucha expectativa, pero había que jugarlo, ¿no? Había maquetas con muchas posibilidades, ¿no? Porque había la posibilidad que Perú no fuera también. Entonces se tenía que resolver rápido, porque el partido no acabó temprano, ¿no? El partido fue en el Estadio Nacional, pero acabó pues a qué hora, a las 11:10 de la noche, me parece. Más los festejos y todo, mientras llegaban a la redacción, el comercio cerraba a 11:15 máximo. Alargaron la hora del cierre, pero solamente para la portada y un par de páginas interiores, ¿no? Que también cambiaron en el momento, ¿no? Porque llegaban buenas fotos, ¿no? Y había que cambiar porque se tenían que poner grandes la fotografía, chequear. Y aquí también, como siempre digo, ¿no? Te trabajo con el editor fotográfico, ¿no? Y con el editor de diseño que permanentemente está mirando cómo podía quedar y siempre me ayudaba a ver la edición fotográfica también, ¿no? Esta Claro, también... digamos que ¿Mm? lo que hemos visto antes con la clasificación al mundial es una foto rompedora en vertical. Este es horizontal. Esta es horizontal. Y es de una conferencia de prensa, que no es lo más usual que se ponga, ¿no? Pero el detalle está que es un momento histórico porque hay una denuncia a través de un video, ¿no? Como para donde se ve pues la compra de votos en teoría para que no se vaya el presidente, ¿no? Y se hacía alegoría, si hacemos un recordaris, a lo que pasó con el Congreso también en la época de Montesinos y Fujimori, ¿no? Con el famoso Vladivideo. Por eso se pone la toma del video que están mostrando en la tele. Porque la composición, digamos, ahí de la página, o sea, una conferencia de prensa, tampoco es que diga mucho, ¿no? Entonces, pero es en un momento histórico, ¿no? Entonces habría que ponerlo, ¿no? Tengo espacios en blanco arriba, ¿no? Eh, pero o sea, periodísticamente es lo que se tiene que mostrar porque es lo que sucedió, ¿no? El Mamani, ¿no? Congresista Mamani está en el medio, ¿no? Y al costado está rodeado de congresistas de Fuerza Popular, ¿no? Entonces, pero ¿por qué se pone, por ejemplo, el texto encima de la foto en esta oportunidad, ¿no? Con una ligera sombra, ¿no? Porque las manos, el cuerpo que está detrás, incluso hay una persona de espalda viendo la televisión, no te dice nada. Sin embargo, la foto en conjunto sí te dice algo, ¿no? El rostro de ellos, ¿no? El video, ¿no? Que es un testimonio, digamos, histórico de lo que está pasando en ese momento. Entonces ahí, digamos, el resto del cuerpo ya pasa a un segundo plano, ¿no? Se puede, digamos, colocar con un fondo
transparente, ¿no? Y los textos que sean legibles igual, ¿no? Por eso se utilizó en ese momento esa foto más horizontal o con foto, ¿no? O sea, los criterios para poner foto o no en la portada eran, pues, que la foto te diga algo, ¿no? Entonces, y que ocupe un espacio grande tampoco para que vaya pequeño, ¿no? Si vamos a poner un rostro, por ejemplo, de primer plano, depende de qué personaje sea, ¿no? Si vamos a poner una carita de Renier, tampoco, ¿no? Entonces, siempre hay esos detalles a tomar en cuenta viendo, ¿qué tenemos acá? A ver, ah, mira, esta foto puede ser, esta merece ser grande, esa merece ser chica, ¿no? Ahorita es otro formato, Y acá, ¿no? por ejemplo, también. Sí, este es un tabloide, ¿no? De economía, por ejemplo. Mira que este es de 2010, ¿ah? Cuando había un suplemento de economía, pero si vemos el titular, precios de combustibles serán ajustados desde la próxima semana, eso puede salir publicado mañana, porque permanentemente el precio del combustible sube, ¿no? Entonces, por eso siempre me gusta mostrar este ejemplo, porque muchas veces, digamos, ¿qué ponemos con una fotografía? Bueno, la fotografía puede ser de una persona echando gasolina a su carro, ¿no? Pero así puedes tener o este año, el año que viene, y el año que viene, o de repente otras publicaciones pueden tener también la misma idea. Que es clásico poner, ¿no? Echar gasolina al carro y ya está, ¿no? Entonces tenemos que salir de lo convencional, ¿no? Habría la posibilidad entonces de hacer una interpretación de lo que significa esto, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió fue diseñar, digamos, el tablero de gasolina y que esté cerca a empty en vez de full. Y el rojo también implica peligro, ¿no? El color rojo implica peligro. Eso significa, pues, que si se estás acercando al empty es porque se te está acabando la gasolina y no puedes llegar a full, ¿no? ¿Por qué? Por el precio, ¿no? Entonces había varios elementos a tomar en cuenta ahí, ¿no? Ahora, eso aparentemente es un mensaje directo, ¿no? Pero para pensarla y lograr que todo encaje con columnas y esté bien alineadito es un detalle también que me tomó un tiempito, ¿no? Pero esa es la clave, ¿no? O sea, a veces uno se da muchas vueltas para crear algo, pero si la gente lo entiende rápido, hemos cumplido nuestra misión, ¿no? Esa es la clave. Claro. Ah, sí, esta es una página de deporte total cuando era en un momento estándar y me dieron la oportunidad de trabajar en el piso de abajo una infografía, ¿no? Que también la tengo solamente esa parte de ahí, pero es se cumplían diciendo el gol de Argentina con Maradona a los ingleses, que es considerado el mejor gol de la historia de los mundiales, ¿no? Pero en un periódico es difícil pues armar la escena, ¿no? Porque eso lo puedes ver en video y ya está, ¿no? Lo que pasa es que ahí en papel es todo un reto, ¿no? Ahora, lo que hice fue del video bajar fotograma por fotograma. Y los fotogramas los uní como si fuesen una sola escena, a todo lo largo, a todo lo ancho, perdón, ¿no? A todo lo ancho para recrear el movimiento de él y cómo termina desencadenando desde media cancha hasta el final en su gol, ¿no? Y fue un trabajo complicado que se complete solamente una escena, ¿no? Pero se hizo, ¿no? Ujú. Creo que Es una he infografía, ¿no? visto en el material que has enviado un despliegue solo de esa área, ¿no? Hay de eso también, sí. En una sola también está, sí, A ver, justo lo vamos a puse. esta. Sí. Esto acá es como ilustración, por ejemplo, ¿no? Ah, ese es, claro, ¿no? La formación de Argentina en ese partido histórico, ¿no? Ahora, la narrativa también es distinta, ¿no? Porque uno siempre lee de arriba a abajo, de izquierda a derecha. El detalle aquí es que el número uno empieza a la derecha y de la derecha uno termina leyendo al revés, ¿no? Pero no podía cambiar la perspectiva del gol, como si estuviese al otro la tribuna al frente, porque en todas las tomas del partido el gol lo mete para el lado izquierdo de la página o del video, como se quiera ver, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la gente lea de derecha a izquierda? Bueno, llamando la atención con un color más poderoso, ¿no? Que haga contraste como el rojo y que la letra sea un poco más grande. Entonces, llamas a la vista a la gente, ¿no? Y a partir de ahí, como ya tiene un 1 y encima tiene una flecha al costado, ya te lleva a leer el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Es una argucia, digamos, ¿no? Que hace que uno que jale el ojo para otro lado y te lea al revés, ¿no? Pero en este caso era necesario, ¿no? Sí, sí, muy, muy...
muy, digamos, mucho cariño le tengo a esta infografía. Y en este caso es una En ese caso, nota. por ejemplo, también había la posibilidad de esta página que siempre salía los sábados de defensa del consumidor. Había en este caso, el tema era de cuando era difícil la convivencia entre vecinos de un edificio, ¿no? Y en este caso, lo que dice el editor de esta sección, Juan Carlos Cuadros, ¿no? Él me tenía mucha confianza, ¿no? Y siempre pedía su fotografía, por ejemplo, y siempre me preguntaba cómo lo podía diagramar, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad me dan una, una fotografía de un edificio. Entonces yo le digo, pero acá hay una fotografía de un edificio, sí, pero ¿qué hay? O sea, lo que sucede dentro del edificio no se ve en la fachada del edificio, le digo. ¿Qué te parece si trabajamos con una ilustración, ¿no? Y nuevamente pensé en Víctor Aguilar. Y cuando le doy la idea a Víctor Aguilar, le digo, mira, ¿sabes qué? Acá hay una serie de conflictos en el edificio, la gente no se pone de acuerdo. Uno de ellos es, por ejemplo, que los carros se cuadran en la puerta, que algunos hacen bulla, que no respetan los horarios, digamos, de sacar la basura, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Que a veces los adultos mayores no soportan las fiestas, entonces hay varias cosas que ver, ¿no? A ver, vamos a ver, comienza a leer el texto y yo le dejo el espacio, ¿no? Tú tienes un espacio, los edificios son verticales, le digo. Entonces yo voy a cambiar un poco el clásico columnaje del comercio. En vez de poner 5 columnas, voy a poner 4 y te voy a dejar un espacio. Y en esa maqueta, a mano, comienza él a dibujar, ¿no? A mano. Y comenzó, esta es, le dije. Le entregué al editor y el editor dijo, bueno, sí, sí me agrada, ¿no? Pero no se demoren mucho, ¿no? Me dijo, ¿no? Y Víctor Aguilar lo resolvió rápido, ¿no? Como era inactual, no podía demorarse demasiado, pues, ¿no? Y le dio mucho detalle le dio. Y acá, por ejemplo, esta página de política habla sobre lo que sucede muy seguido en los gobiernos del Perú, ¿no? Habla sobre, por ejemplo, cuando los gabinetes se presentan a pedir el voto de confianza. En este caso es un gabinete en el gobierno de Vizcarra, me parece, sí, donde estábamos en pandemia. Ahí arriba está el logotipo que dice yo me quedo en casa el día 76 de cuando estábamos pues en nuestras casas, ¿no? Dentro de la pandemia de COVID-19. Pero habría que ver, ¿no? O sea, hay un titular, una bajada, hay sumillas, ¿no? Y esas sumillas son frases finalmente porque terminan siendo firmadas por alguien, ¿no? Hay que poner las caritas. Pero la infografía también implica pues en el conocimiento de que páginas anteriores o de días anteriores hablaban pues sobre la presentación del ministro en el Congreso, ¿no? Entonces, si ya hemos visto varias de esas, poner otra igual era como repetitivo, ¿no? Entonces se buscó un poco el retrato de él, adusto porque estaba en problemas, y después mostrar la distribución de los votos en el Congreso, ¿no? Entonces, para votar, digan, para saber la votación en el Congreso habría que preguntar al redactor, meterse en la noticia, conocer cuál es, digamos, la importancia también, ¿no? Porque uno propone a partir del conocimiento. Si uno no conoce lo que está pasando, no va a tener que proponer, ¿no? Entonces ahí conversábamos siempre con los editores, con los redactores, ¿no? Y nos explicaban cómo era todo, porque ellos estaban metidos en el detalle de la información. Y ahí es, mira, ¿qué te parece si ponemos una infografía donde digamos, pues, cuál es la distribución de los votos entre todos los 130, ¿no? Y no solamente eso, sino que decimos, cuáles fueron la votación por cada partido, ¿no? Entonces, por cada partido comenzamos a ver la distribución, ¿no? Y ahí sale una página limpia, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente tiene una fotografía clásica, ¿no? Aquí, ajá, esta salió en el año, me parece, 2004, 2003, si no me equivoco. Aquí, esta es una infografía que se hizo con Renz Miranda, gran infografista de quien aprendí mucho. Yo era practicante, y aquí hubo un accidente lamentable de una avioneta Cessna que se choca en la selva. ¿No? Aquí estaba, a bordo estaba Renzo Celli, gran fotógrafo, ¿no? Sí, sí. Y lamentablemente fallece. Y bueno, sí, pues no, eso fue en el 2003, me parece, 2002, si no me acuerdo.
Y bueno, aquí se narra un poco cómo es la situación de que por qué se choca, ¿no? Pero aquí principalmente lo que yo rescato en cuanto a aprender, ¿no? Porque siempre me deja enseñanza todo lo que yo he estado trabajando a lo largo de estos años con grandes infografistas, con grandes diseñadores, con grandes fotógrafos. Es que, por ejemplo, la rigurosidad informativa es transversal a todas las disciplinas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba haciendo la avioneta, había investigado en internet, que no habían tantas páginas como ahora, ¿no? E investigaba cuál era la avioneta Cessna, el modelo que se había estrellado, para que Rems hiciera las ilustraciones. Porque yo aquí he hecho solamente la parte donde están los dibujos en línea. Todo lo demás lo ha hecho Rems Miranda. El detalle que a mí me gusta contar aquí es la rigurosidad. O sea, cuando yo era practicante, comencé a buscar los modelos de Cessna, ¿no? 206, ese era el modelo. Entonces entro a la página de Cessna, veo el modelo Cessna 206 y lo comienzo a dibujar. Y le digo al infografista, dibújalo, entonces así es el modelo. Ah, le digo acá. Después llega el editor de infografía, y me dice, Manuel, acá, qué bien, mira, muy bien, con REMS, muy bien. Entonces llega un momento en que me hace una pregunta. Me dice, Manuel, ¿esa avioneta tenía una hélice o dos hélices? Entonces yo le digo, bueno, yo encontré en la página web que estaba así, con dos hélices. ¿Estás seguro? Me dijo. A ver, voy a ver de nuevo. Entré de nuevo y yo estaba dibujándola con dos hélices. Y la avioneta Cessna específica que había tenido el accidente tenía una sola hélice. Me estaba equivocando. Y no solamente eso, sino que al infografista principal estaba haciéndolo dibujar una avioneta con dos hélices. O sea, para mi investigación, porque no había sido riguroso, estaba mandando, como se dice, al bombo a todo el trabajo. Desde ahí nunca más me pasó. Me volví más riguroso de lo que supuestamente era, porque efectivamente, o sea, uno no puede cometer un error de esos, ¿no? Porque el equipo se cae abajo así como un dominó. Hay que investigar un poco más. ¿Ves? Por eso me gusta siempre mostrar ese ejemplo. O sea, descartar cualquier error precisamente fijándote en los pequeños detalles, ¿no? Sí, los pequeños detalles. Eso es todo, ¿no? Aquí también tuve la oportunidad de escribir una página sobre los Beatles cuando se cumple 40 años de su disolución, ¿no? En 1970 ellos se disuelven, en el 2010 se cumplieron 40 años de su disolución, y le quise hacer, digamos, un homenaje en cuanto a todos los discos que ellos terminan publicando, ¿no? Eh, Escribo la nota, en la cual había mucho que escribir, ¿no? Y por eso sale bastante texto, que es algo que usualmente cuando diseñaba siempre le decía, por favor, córtame un poco de texto porque necesito más espacio para mis imágenes, ¿no? Cuando me tocó escribir, tuve esta disyuntiva, ¿no? Entonces, pero quise jugar un poco con página completa, menos mal me dieron una página completa, y ahí pude explayarme, ¿no? Pero también siempre hablando con los especialistas, ¿no? Le pedí un enfoque como especialista a Rafa Valdizán, que escribía sobre música en la sección Luces, ¿no? Y él me da su punto de vista, ¿no? Porque siempre es bueno cruzar la información con gente que es especialista, ¿no? Siempre me parece que los especialistas son los que pueden aportar algo más, ¿no? Mm. Aquí, por ejemplo, es esta página que salió publicada el 1 de enero, claro, del 2019, ¿no? Cuando quisieron quitar, perdón, del caso de Odebrecht a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela. Y aquí, pues, el fiscal de la Nación quiso sacarlos. Hizo una conferencia de prensa. No, primero planificó una conferencia de prensa, me parece, a las 4 de la tarde, del 31 de enero, cuando todo el mundo se estaba yendo sus fiestas a las playas. Y finalmente se dio a las 8 de la noche, me parece. Y ahí es donde ellos salen en una conferencia de prensa, ¿no? Como saben, la conferencia de prensa sale con una botella de agua, ¿no? Todo así, digamos, desordenado. La verdad que no aportaba mucho, ¿no? Porque para aportar. Ahí justamente hablando con el editor de diseño me pedía alternativas, ¿no? Entonces yo le pasaba varias alternativas, pero ninguna funcionaba, ¿no? Pero me daba buenas ideas, ¿no? Me decía, Manel, hay que verlas, la mirada, ¿no? Vamos a ver las fotos del día, ¿no? Y las fotos del día no funcionaban, pues. Entonces había que buscar otra donde su rostro dijera, pues, algo como
que muestre lo que querían decir, ¿no? Y la posición del diario era que estaban en contra de lo que pasaba y era tan burda la manera de sacar a estos fiscales que daba vergüenza e indignación, pues, ¿no? Y ahí se trabaja mucho también con los redactores, ¿no? Y la mesa central también que toman su opinión, ¿no? Es una confluencia de muchas ideas, ¿no? Y para ponerse de acuerdo también tienen que conversar entre sí, ¿no? Entonces, Ahí, finalmente, en este caso, como ejemplo, digamos que la foto, por ejemplo, está bastante levantada o es así, foto completa. ¿Recuerdas? sí, es que esa foto está, claro, está levantada, ¿no? Es como se le ha dado bastante zoom. Entonces en fotografía, perdón, en retoque sí le dieron una mejor mirada, ¿no? Esta es una maqueta previa, me parece, ¿no? Pero igual, Cuando dice levantada, debemos entender que es ampliada, ¿no? Se le ha dado un mayor tamaño para tener ese corte final. claro, porque ahí hay más gente al costado, ¿no? Pero igual se le amplía tanto que a veces los puntos se abren un poco, ¿no? Pero en este caso no se notaría mucho porque se quiere hacer hincapié en la mirada, ¿no? Por eso, por ejemplo, se pone el texto encima de los labios o incluso del hombro que le sale ahí, porque lo que quieren ver aquí es la mirada, digamos, fuerte que tiene, ¿no? Hacia lo que está intentando hacer, ¿no? Y con esta portada salimos, pues, finalmente, me parece, a la 1:30 de la mañana del 1 de enero, ¿no? Siempre me queda ese recuerdo. Pues nos quedamos ahí porque pasó, pues, así es el periodismo. Y este es un poco parecido a la portada que hemos visto de Alan García, ¿no? Sí, justamente aquí también, por ejemplo, mucho, como siempre digo, ¿no? Es la conversación entre los editores, ¿no? Fotográfico y el editor de diseño, ¿no? Que lanzan las ideas y me han guiado para yo poder ver esta propuesta, ¿no? A veces me la dejan ya dando botes para meter el gol nada más, ¿no? Porque es así, o sea, la experiencia de ellos hace que uno finalmente lleve, digamos, el camino de la página, pero que ya está encaminada ya, ¿no? Entonces la conversación entre ellos siempre es ver esa posibilidad de por qué esta fotografía sería con ese tono adusto, por qué no sale contento, por qué no sale a colores, ¿no? ¿Qué tiene que ver el enfoque, digamos, informativo que le quieren dar, ¿no? Entonces esto no es informativo, no es interpretativo, ¿no? Porque el titular dice directamente, el juez anula el indulto de Alberto Fujimori. No está interpretando nada, está diciendo tal cual lo que ha sucedido, ¿no? Las bajadas son más grandes que en otros momentos pudiesen ser. ¿No? Porque hay muchas cosas que decir. Y también está la posición del diario a través de su editorial, ¿no? Entonces ahí la mirada, pues, efectivamente dice mucho, ¿no? Y el retoque fotográfico también le da bastante fuerza al contraste, ¿no? Y por eso también se parece a la otra porque tiene fondo negro. Ujú. Ajá, esa se parece. Y acá hay otro presidente, ¿no? O sea, los presidentes siempre problemas en el Perú, ¿no? Ahora, lo que siempre también se mencionaba era que si han hablado de un presidente en una circunstancia, o en tamaños de módulos y columnas, todos los presidentes debieran ser tratados en su problema con la misma dimensión. Y en este caso esta foto estaba saliendo tal cual el tamaño de los otros, porque también era un presidente en problemas. El detalle está en que después entró un aviso, y el aviso que llega abajo te mueve toda la diagramación, pues, ¿no? Entonces se tenía que adaptar por el aviso, pero si no hubiese estado el aviso, hubiese salido igual, porque todos los presidentes en teoría deben tener el mismo espacio, porque si no puede pensar que hay digamos, animadversión con otros o favoritismo con unos, ¿no? Entonces, para evitar esas suspicacias se pone el mismo espacio, recuerdo, siempre teníamos en cuenta ese detalle, ¿no? Acá se rompió eso por el aviso, nada más, ¿no? Ujú. Y esta foto histórica donde PPK está, pues, diciendo adiós el día que renuncia, ¿no? Y Se aquí despide. sí, pues, se está despidiendo. Y aquí todo el crédito, aparte del fotógrafo, Hugo Pérez, ¿no? Hugo Pérez ese fotógrafo, es del editor fotográfico Pancho Rodríguez, pues, ¿no? Porque él me decía y conversábamos, ¿no? Manuel, ven acá. Me sentaba con él, mirábamos y mirábamos, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué, Manuel? Mañana todos van a salir con PPK despidiéndose. Todos van a salir así. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos que hacer algo distinto. Entonces mirábamos y todo se está despidiendo, pues, ¿no? Pero es una toma abierta, donde está con todo su personal en la puerta del palacio. Y comienza a ver el trabajo, ¿no? Y ve, mira esta de acá. Entonces el fotógrafo toma las fotos detrás de la reja,
cuando todos se toman las fotos pasando la reja para que no se vean las rejas. Y en una de esas él tiene tomas detrás. Y ahí me dice, Manuel, vamos a cerrar esta foto y vamos a editarla. Vamos a proponerla así. Saca una impresión, me dice. Comenzamos a verla, la editamos en página. Con él la cerramos, ¿no? La encuadramos, a ver si le gusta. Para ver también con el editor de diseño, ¿no? Porque la clave era ver en un segundo plano, tal vez, subrepticiamente, que las rejas lo esperaban, ¿no? Porque él estaba yéndose supuestamente acusado y tenía muchas posibilidades de ir a la cárcel. Y esa toma sale, pues sale, ¿no? La página completa, porque era una renuncia, ¿no? Ahí también hay un presidente, ¿no? Y el presidente también en primer plano, ¿no? El presidente saliente a la derecha, una palabra clave de lo que significa pues su primer discurso de la nación, ¿no? Que prácticamente se convierte en un eslogan para él, ¿no? Porque hay muchas cosas que él lanzaba después a través de los ministerios eran siempre con la frase el Perú primero, ¿no? Pero nuevamente la edición fotográfica y el titular tienen que ver mucho con un trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo entre el editor fotográfico, el editor de diseño, los redactores, para ofrecerle también a través del conocimiento de lo que ha sucedido, titular con 2 líneas, con 3 líneas. Si titulas con menos líneas, te pongo un titular más grande. Si titulas más líneas, van a tener menos tamaño tu titular. Entonces, una confluencia, digamos, de pareceres, ¿no? Que implican también bastante negociación y sobre todo bastante confianza entre todos, ¿no? Ahora que te estaba escuchando, me pregunto, ¿qué tanto extrañas ese trajín de cierre y la presión para buscar que resolver, digamos, la propuesta de cualquier página, o sea, con los cambios que es en el cierre? Porque a veces no solamente en las noticias, sino el criterio con el que se quiere abordar ese tema obliga a que cambies la puesta de página, ¿no? Sí, no solamente sucedía en portadas, sino con las páginas interiores muchas veces, ¿no? No, sí se extraña bastante. En realidad yo el comercio lo considero como mi casa, ¿no? Porque ahí, aparte de haber aprendido tanto con tanto capo, con tanta capa, la verdad, hice mis primeras prácticas periodísticas ahí, ¿no? Toda mi carrera periodística la he hecho ahí. Y lo que he aprendido me dio la oportunidad de enseñar eh, en mi alma mater, en la San Martín, cuando recién egresé, en ISIL, en la carrera de periodismo deportivo durante largos años y posteriormente ya acá en la UPC, en la Facultad de Comunicación y Comunicación y Periodismo y en la de diseño gráfico, ¿no? Diseño profesional gráfico. Entonces, a través, digamos, de los estudios de maestría que he hecho también, he tenido la oportunidad de ver, digamos, teorías internacionales en libros, digamos, publicados afuera, que hay muchas cosas que yo las he practicado y las he aprendido con ustedes, pero que tienen un nombre en la teoría. Y yo no sabía que estaban con ese nombre, ¿no? La teoría del framing, por ejemplo, ¿no? Del encuadre, que yo hacía siempre encuadres con ustedes, con el criterio que aprendía de ustedes, y total, había una teoría que se llama teoría del framing, ¿no? En la cual uno edita de tal manera juiciosa para ver qué parte quieres mostrar de ese suceso, ¿no? Y así me he encontrado con un montón de cosas. Y Sí, sí, sí. a todo esto, Manuel, ¿qué tanta amenaza significa para ti, por ejemplo, con tu especialidad, que ahora hay millones de producciones, pero ya no, ni como el fotógrafo, de repente, no sé si el diseñador se siente afectado, pero las imágenes y composición, sobre todo, la inteligencia artificial que genera imágenes? Sí, bueno, he tenido la oportunidad de ver, eh, he conversado también con mis amigos ilustradores, por ejemplo, sobre el hecho, ¿no? Los alcances que me dan son acerca de que no necesariamente tienen alma esas ilustraciones, ¿no? Se ven cosas muy duras aún, ¿no? Porque esto siempre avanza a pasos acelerados, ¿no? Pero también es cierto, a través de la exploración también que he hecho yo, es que esa inteligencia artificial va a crear cosas a partir de un prompt que le dé un humano. Entonces, lo que nosotros le digamos, ellos lo van a hacer. Mientras no lo hagan solos y no sepan qué cosa poner en qué publicación, en qué formato, en qué tipo de papel,
en cuántas columnas y todo, no va a ser, digamos, una gran amenaza, ¿no? Lo que puede hacer es reducir de repente pasos y lograr tal vez a través de experimentaciones que salgan publicadas cosas distintas. Eso sí puede ser, ¿no? Que sean complemento, ¿no? Para reducir pasos tal vez, ¿no? Pero en el diseño también hay a veces muchas plantillas, ¿no? En infografía hay cosas que dicen, haga su propia infografía. Pero cuando uno las explora, no necesariamente tienen alma, nuevamente digo, ¿no? Porque esa plantilla puede funcionar para hablar, no sé, sobre un proceso de rescate de repente, o perdón, de traslado de petróleo, y en otro país utilizan esa misma plantilla para hablar sobre, no sé, pues desalinización del mar, paso por paso. Y al final no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, porque cada una necesita mostrar un paso a paso distinto a través de imágenes propias. O sea, uno no solamente pone paso uno, paso 2, paso 3 encima de una foto o de un dibujo, sino tienes que mostrar, digamos, cómo sucede ese paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Y eso no se puede lograr con una inteligencia artificial, ¿no? Hasta Entonces es ahora. cuestión de utilizar, hasta ahora, es cuestión de ver, digamos, aprovechar eso para que nos pueda servir de insumo tal vez, pero al final el humano es el quien lo va a conglomerar para que suceda como, se presente como él quiere, ¿no? A eso voy, ¿no? Claro, sin duda, es, el factor humano es el que hasta ahora decide, pero la ciencia ficción ha advertido que puede ser que sea precisamente la inteligencia, vamos a decirlo, artificial, la que finalmente esté buscando que decidir, porque somos humanos. Somos humanos en el sentido, somos autodestructivos, ¿no? Y para una lógica, ¿no es cierto? Para una lógica, digamos, de estas máquinas, puede no ser explicada, puede no entenderse estas sensibilidades propias del carácter y de la naturaleza, nuestra condición de ser humano. Esto es, podemos ser autodestructivos, podemos llorar por cosas en el que de repente uno llora, el otro se ríe y el otro simplemente puede ser indiferente, ¿no? Puede ser tres manifestaciones frente a un solo hecho. Entonces, para una lógica construida, que es la racionalidad llamada inteligencia artificial, pueda no ser entendida, ¿no? Puede decir que estos están locos, ¿no? O sea, han perdido el manejo de la situación, entonces hay que tomar el control. Algo así, ¿no? Sí, la naturaleza humana, pues, es una de las características es que somos imperfectos, pues, ¿no? Y esa imperfección que nuestra, digamos, se presta para múltiples interpretaciones también, tal vez por la inteligencia artificial, ¿no? Pero por ahora todavía no sucede, ¿no? Pero siempre yo digo, ¿no? Que el factor humano está en tomar la decisión, ¿no? Y ver a través de las circunstancias de lo que está pasando qué cosa necesitamos, ¿no? Y a partir de eso armar, digamos, en este caso, nuestro diseño, ¿no? Con nuestro criterio, ¿no? Sí, de eso se trata. Este es su programa, La Otra Caja de Pandora, conversando con Manuel Amaya. Como ya le decíamos, él es no solamente diseñador, además docente universitario. Y explícanos brevemente qué carreras enseñas en la Universidad de Ciencias Aplicadas y en la Universidad de Piura. Sí, enseño mayormente los cursos que tienen que ver con diseño de la información. En diseño de la información es para hacer libros, revistas, periódicos y también aplicar los criterios de diseño eh, con criterio periodístico, ¿no? Es decir, yo voy a armar algo con unos textos, con unos elementos visuales que me ayuden a entender esta data que he investigado, ¿no? Para investigar, perdón, para publicar esto, yo necesito conocer mi tema, ¿no? Tengo que investigarlo a fondo, plantear un contexto de lo que está sucediendo, en qué contextos pasa esto, plantearme un objetivo, qué objetivo quiero yo plasmar en esta publicación, conocer un público usuario que va a recibir esa publicación y sobre todo a partir de toda esa investigación y todos esos pasos, plantear un concepto. ¿Qué concepto voy a yo dar en esta publicación? Una vez que conozco todo eso, ¿no? Recién puedo hacer una hoja de estilo donde yo puedo decir, ah, voy a utilizar estos colores, ah, voy a utilizar estas tipografías, me conviene utilizar este formato, y a partir de eso comenzamos a ver, ah,
me conviene utilizar este material, ¿no? Me conviene dejar estos márgenes a los costados más largos, más chicos, ¿no? Y con eso comenzamos a hablar recién del uso de las tipografías a una columna, a dos columnas, titulares más grandes, titulares más pequeños, titulares en bold, titulares en regular, titulares en light, ¿no? ¿Qué estilo fotográfico voy a utilizar? ¿Qué estilo de ilustración voy a utilizar? ¿Mis portadas cómo serán? ¿Utilizaré fotoilustración? Entonces, todos esos detalles vienen a partir de una investigación previa, ¿no? Y después Manuel sales Amaya, Manuel Carlos, Manuel, esto es la otra caja de Pandora. Oye, te agradezco toda la sapiencia, la experiencia que compartes con los que están viendo el programa. Y despedirme temporalmente, porque yo creo que va a haber más ocasión para invitarte, porque esta es una primera parte para los que se despierten, cómo es que toma forma sus fotos en una publicación y cómo los diseñadores reciben precisamente este material para darle en la mayor dimensión como mensaje hacia el público, ¿no? Sí, sí, es todo un mundo. En realidad, la responsabilidad de publicar algo a diario, por ejemplo, también es fuerte, ¿no? Entonces, hay que ser bien rigurosos, ¿no? En la información. Y la información no solamente es textual, sino también es visual, ¿no? Entonces, por eso es que digamos que mi rigurosidad yo la traslado también a la investigación y también a compartir mis conocimientos con mis alumnos, pues, ¿no? Toda mi experiencia, todo lo que he aprendido de todos ustedes, ¿no? Por eso yo te agradezco, Juan, la oportunidad de compartir este espacio contigo y con tu público. Y sí, estoy, digamos, dispuesto en cualquier oportunidad que me convoques para seguir conversando sobre esto que nos apasiona, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, Manuel. La última, como dice, de estribillo. Manuel, ¿y cómo es esto digamos, de ver el mundo, el universo a través del diseño, de plantear todo el universo de saberes que tiene que tener un contenido, como tú dices, un objetivo, todo eso, y que tú has tenido la experiencia de trabajar con, ya digamos, no solamente con las pegatinas, eso de estrellas en tiempo analógico, luego en la era digital totalmente, donde todo está prediseñado. Ahora, esos prediseños son susceptibles de transgredirlo, digamos, de acondicionar a tus necesidades o simplemente tienes que, digamos, respetarlo. ¿Cómo es? ¿Te refieres a las plantillas de infografía que existen en la web? O... Sí, en general, porque ahora, por ejemplo, te cuento, ¿no? Hay mucha demanda, por ejemplo, por derecho de autor, ¿cierto? Derecho de Ujú. autor en el sentido, por ejemplo, con las imágenes que se generan con la inteligencia artificial, ahora hay ciertas, varias demandas, porque hay una defensa de derecho de autor. ¿Cómo es en el diseño? Por ejemplo, tú me has mostrado, hemos compartido, ¿no es cierto? Las páginas, las portadas de un diario, ¿no es cierto? Es un esquema que tiene un autor o no tiene un autor. Bueno, en realidad el diseño viene a partir de bibliotecas que se crean para el programa del InDesign, por ejemplo, en el cual se trabaja. Y esto viene a partir de un estudio previo, ¿no? Para saber qué tipografías utilizar. Los colores también de la paleta de estilos tienen que ver con digamos, en el documento del medio de comunicación que sale, ¿no? O sea, cada uno tiene su paleta de colores, por ejemplo, su paleta de tipográfica también, ¿no? No se puede utilizar libremente cualquier tipografía ni cualquier color, ¿no? Se utiliza según la paleta de la publicación, ¿no? De la marca. Entonces, con esos, digamos, elementos preconcebidos, no se arma el diseño haciendo cajitas nuevas de texto cada vez, ¿no? Sino se utilizan cosas que ya están preguardadas y con las cuales es más fácil, digamos, armar la página a través de elementos preconcebidos, ¿no? Eso viene a partir de un estudio previo. También se hacen pruebas de impresión, pruebas de color, se hacen testeos también con el público y a partir de eso ya se crea una biblioteca. Con esos elementos se puede armar, ¿no? Y en realidad todo lo que es de esa publicación con ese estilo es propiedad de ese medio de comunicación, ¿no? Las imágenes también son, digamos, de los fotógrafos que trabajan para el medio, ¿no? Entonces, en ese caso, la autoría
es a diario, digamos, la autoría es del medio, ¿no? Ahí no hay, digamos, conflictos de derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un libro también, siempre se mencionan los créditos en una de las páginas iniciales, ¿no? Y ahí se pone, este libro se terminó de imprimir en tal dos talleres, ¿no? Se hicieron 2000 ejemplares, y se ponen créditos fotográficos, por ejemplo, cuando son libros grandes, de repente al inicio o al final del libro, y se ponen ahí los créditos. En esta página 5 sale tal fotógrafo, en la página 7 la foto tal es de tal fotógrafo, y ahí se pone uno por uno, ¿no? Lo que hace en todo caso la publicación es ser un lienzo grande para que todos se explayen en ese lienzo, ¿no? De esa manera es, ¿no? Entonces los prediseños, digamos, pueden estar de repente en el mismo programa, en el mismo software, pueden estar puestos a disposición de, ¿no? Pero por lo general uno lo da, no sirve adaptarlo, sino a veces uno quiere adaptar cosas que están preconcebidas y al final termina haciéndole tantos cambios que mejor lo haces de frente, ¿no? Entonces, porque tiene una sola, digamos, una sola personalidad, no tiene múltiples, ¿no? Una sola es. A eso voy. Este es divertido. Tu programa, La Otra Caja de Pandora, conversando con Manuel Amaya. Aquí nuevamente te agradecemos y nos despedimos hasta nueva ocasión, Manuel. Gracias y buenos días, buenas noches a todos. Un abrazo, Manuel. Gracias, Juan. Un abrazo, Juan, también. Un abrazo, que te vaya bien. Estamos conversando. Igual. Gracias. Todos los diarios del mundo tienen los mismos dilemas cuando están en hora de cierre. Tal como nos comenta Manuel Amaya con ese entusiasmo, con esa adrenalina, porque él ha participado en numerosos cierres de edición, en ese caso, como él nos comenta, en el diario El Comercio. Tanto la foto como el texto pasan por filtros de verificación aún en los últimos minutos. Esos son momentos de tensión, pero que tienen a boca de jarro una frase de celebración, cuando el editor o el director grita cerramos. Cada quien tiene un estilo, pero la frase final es cerramos. Y es un poco de jolgorio y una satisfacción de una edición más. Ahora, esto es una experiencia verdaderamente irrepetible. No porque nunca más se repita, por el contrario, es un rito de cada noche o madrugada. De cierre, nos referimos. Es un trabajo intenso, pero irrepetible porque los contenidos noticiosos en cada cierre son totalmente distintos. Una portada distinta, el material fotográfico distinto, las notas, las dimensiones, en fin, son distintos. De ahí, digamos, lo interesante del periodismo. Nunca un día se repite literalmente. Esto ha sido La Otra Caja de Pandora. Hasta la siguiente semana, si ustedes continúan apoyándonos, suscríbanse, compártanlo y escríbanos.